Perdón, les aviso que parece ser que vamos a ir en vivo en la página de YouTube del Colegio de San Ildefonso. Hubo un pequeño problema con la página de la Feria del Libro. Gracias. Hola. Buenas tardes. Iniciamos, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchos bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros en vivo a través de esta transmisión. Nos gustaría empezar por agradecer a las instituciones que nos tienen reunidos acá hoy, al Colegio de San Ildefonso, a la Feria del Libro Independiente, obviamente a la editorial a la que pertenece la obra de la que vamos a hablar hoy, Nitro Press. Les mandamos un abrazo muy fuerte desde acá. Espero que todo el mundo esté muy bien en estos días de confinamiento. Los que ya regresaron a sus actividades, pues que lo estén, todas las precauciones. Y bueno, yo soy Gerardo Hernández Jacobo. Tuve el gusto, el honor de ser invitado por Selene y por Nitro Press para hacer la charla introductoria a la presentación y escuchar después a nuestra querida autora que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de un libro de relatos padrísimos. Seguramente muchos de ustedes lo conocen ya. El libro se llama Love is Love, o De cómo me ato las cintas, y fue el libro ganador del concurso de libro sonorense en el género cuento en el año 2000. Como resultado de esta presea, de este galardón, el libro fue coeditado por el Instituto Sonorense de Cultura y por Nitro Press. Por lo tanto, existe en el mundo real desde hace ya poco más de un año. Bueno, la dinámica va a ser una charla entre la autora, a la que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Elena, por acompañarnos y por invitarme a estar contigo. Hola, muchísimas gracias por aceptar. Saludos a todos. Creo que este sonido es aquí en mi casa y es una alarma. En un segundo, permítanme. Sí, ajá. Disculpen, no podía faltar un blooper en una transmisión en vivo. Tiene que pasar para que esté completa la experiencia literaria virtual. Bien, pensamos en la charla previa, Selene y yo, en hablarles un poquito primero sobre ella, sobre quién es como autora, como ser humano. Para esto me va a permitir algo súper breve. Son palabras sobre nuestra autora. Selene Carolina Ramírez es originaria de Hermosillo, en el estado del noroeste de México, de Sonora. Estudió la licenciatura en literaturas hispánicas, la maestría en literatura hispanoamericana y en unidades, todo esto en la Universidad de Sonora, antes de incursionar de manera profesional como escritora. Durante sus años de estudiante escribió abundante poesía y escribió también su primera novela, lleva por título Chocolate y Ají, que permanece inédita. Luego cosechó premios como el concurso de cuento Luis Enrique García. Su primer libro de relatos, titulado De cuando ellos se narraron, fue declarado ganador del Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo en su edición 2014. Se convirtió también en su primer libro publicado. En 2015 gana el concurso de poesía Alicia Muñoz Romero y en 2018 el concurso de libro sonorense en el género cuento, con la obra que hoy nos reúne aquí para hablar de literatura, de identidad y de todos los elementos que orbitan en el interior de una galaxia artística como la que con su producción. Muy bien, empezamos entonces, si gustan, con el diálogo, que es lo interesante.
Selene, estamos viviendo probablemente uno de los momentos más trascendentales que ha experimentado nuestra generación y las generaciones posteriores. Estamos saliendo o llegando a medio año de confinamiento a causa de una pandemia, una activísima lucha por la igualdad de género con manifestaciones en varios estados del país, una convulsión en los escándalos diarios y pues la amenaza incipiente de una insuperable crisis económica. ¿De qué manera consideras que abona la literatura a estas luchas y cómo sientes que participa de estos procesos? Definitivamente estamos viviendo transformaciones y devenires, ¿no? Nos han tocado varios en esta generación. La contingencia sanitaria nos ha hecho, creo, a la mayoría de nosotros replantearnos nuestras prioridades, nuestros caminos, nuestro futuro y sobre todo cuáles son aquellas cosas esenciales que nos hacen estar bien sin necesidad de, no sé, traspasar el límite de la superficialidad. Estaba pensando mucho sobre los movimientos sociales, desde el movimiento LGBTIQ hasta el feminismo, y creo que es importantísimo, y me imagino que todos lo hemos visto, este crecimiento y esta fortaleza que han ido tomando en los últimos años a la fecha, principalmente gracias a redes sociales y también gracias a las grandes marchas, ¿no? Donde se están manifestando en contra de un sistema que es un sistema ya muy obsoleto, ¿no? Un sistema que busca como la unicidad o la homología. ¿Cómo veo yo que puede servir la literatura, ¿no? Hablando de esos tiempos de crisis, porque la literatura siempre tiene que servir para algo. Hay muchas personas que dicen que no, y yo estoy totalmente en contra. Por ejemplo, yo pienso mucho en la literatura de la consolidación de las naciones, en la literatura en los periodos de entreguerras, de literatura, perdón, del holocausto, de las revoluciones. Todas aquellas muestras de crisis que hemos presenciado a partir de la literatura o a través de ella, creo que nos fortalecen, ¿no? Porque dicen algunos teóricos de ella, de la literatura, que nosotros nos ubicamos como en un espacio hipotético cuando leemos. ¿Qué haría yo en caso de? ¿Qué haría yo si? Entonces, cuando estamos con este como sí, somos capaces de prever futuros alternativos. Por lo tanto, la literatura es un gran espejo, y no solo un gran espejo, es como un gran espacio de catapulta y un gran espacio casi alquimia, sin exagerar, para poder nosotros también valorar desde el pasado nuestras estructuras propias del presente. Entonces, yo creo que es una herramienta fundamental para los periodos de evolución y de crisis, ¿no? Que es como una especie de necesidad. Después de la crisis viene la evolución o la transformación o el devenir, como le llaman en filosofía. Claro, de los escritores, de las escritoras, ha sido un rol cambiante a través del tiempo. Tú que estudiaste justamente en esta disciplina del conocimiento humano, entiendes que el escritor ha sido visto como un artista, como un esteta, como un médico social en algún momento también, del siglo XVIII al XIX. ¿Consideras en ese sentido que la literatura ofrece diagnósticos de lo que está pasando? Es decir, la literatura también sirve para hacer una auscultación de un pueblo, de un momento político, de un momento emocional. Totalmente. Al final casi no te escuché, pero creo que puedo completar con la mente la pregunta. La literatura es una ciencia, ¿no? Es la ciencia, a partir de la cual podemos conocer los procesos sociales, históricos y antropológicos más complejos. ¿Por qué? Porque está este empirista, este ente sensible que desarrolla todo aquello que ya se conoce dentro de la teoría social a partir de la historia. Y no me refiero a la historia como ciencia, sino a la historia como la anécdota que se cuenta. La mejor manera, dicen, para asimilar el mundo es a través de eso, de una narración, de una leyenda, de una fábula, de un cuento, de una novela. ¿Por qué? Porque es más fácil entender el mundo con este proceso de la imaginación que se desarrolla, otra vez regresando al concepto desde el como sí, que desde un concepto. Es más fácil entender la filosofía también, por ejemplo, esos grandes universales de los que siempre hablo, con una anécdota. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos enseñan la mitología del mundo? ¿Cómo nos enseñan las religiones? Con una gran historia. Por supuesto. No sé qué piensas tú, cuál es tu experiencia personal.
creo que la mayoría nos acercamos a los primeros autores de cierta manera, desde la casualidad, desde la disponibilidad, ¿no? Leemos primero lo que encontramos en casa, lo que está en la biblioteca, lo que alguien nos regala, una portada que nos llama la atención, etcétera. Pero a partir de cierto momento uno toma conciencia de su paladar literario y empieza a acercarse a autores, cataloga, ¿no? Como sus favoritos y empieza a tener también autores de los que prefiere mantenerse lejos, ¿no? Me gusta más esto que esto otro. Yo empecé preguntándote estas cosas que a lo mejor son muy rápidas, muy intensas, muy fuertes para hacer las primeras preguntas de conversación, pero mi intención es justamente esa. Creo que nuestra forma de entender la literatura y de integrarla de manera orgánica al sistema o al orden de las cosas es en esencia nuestra postura ética y estética. Y todos los autores tenemos una postura ética, estética, que al final de cuentas repercuten en quién va a ser nuestro público lector. Una persona que te desprecia como ser humano, que no coincide con tu código de valores, difícilmente va a ser una fiel lectora de tu trabajo. Entonces, en este sentido, ¿cómo concibes tú la literatura? ¿Qué papel juega en tu vida? ¿La consideras un pasatiempo, un trabajo, un arte, una pasión? ¿Cómo la concibes para ti? La literatura es la forma más profunda desde la cual yo construyo el mundo, y lo asimilo y lo veo. Entonces, creo yo que no es un hobby, es como una forma de ser. A veces me pongo muy intensa, ya sabes. Y no solo una forma de ser, sino una forma de estar, que es todavía algo más práctico, más empírico. Sería muy difícil para mí, por ejemplo, construirme o haberme construido sin todos mis referentes literarios y todos los que vienen también, ¿no? Pero me refiero a todo lo que antecede a la Selene que comenzó a escribir. Y yo creo que esos grandes referentes también configuran un chorro nuestro tono, incluso nuestra carga política ideológica dentro de los textos, porque como tú dices, tenemos así un abanico muy amplio y nosotros decidimos, ¿no? Decidimos que sí y que no leemos, y a partir de todos los que sí se va haciendo como otra especie de gruta en la que buscamos imitar, en la que buscamos asimilar, transformar, incluso rebasar, ¿no? También. Claro. Y en ese sentido, en el sentido de cómo se constituye el mundo desde la literatura, evidentemente no alcanza la vida para hablar. Uno va creando su propia biblioteca personal y va hablando justamente de los temas que lo obsesionan o que lo apasionan. En este libro en particular, en Love is Love, ¿cuáles son los temas que te interesaba abordar? Cuando escribirlo, ¿de qué querías hablar? Yo veo a Love is Love como un libro sobre posibilidades. Creo que entre menos posibilidades tengo de ser, más infeliz seré, y lo contrario, ¿no? Entonces, yo busqué, sí, conscientemente, hablar sobre estas posibilidades del amor sensible, de las afecciones eróticas, desde una trinchera que también fuera como un poco vivir irreal, bueno, no un poco, bastante, porque tenemos todas las concepciones de libertad, ¿no? Tenemos también las concepciones sobre qué es la pulsión, sobre lo que es ético y lo que no lo es, pero llega un momento que nos damos cuenta que todo eso pertenece a un aparato ideológico de Estado, ¿no? Que busca la unicidad. Con Love is Love también intento demarcar los vacíos y demarcar los conflictos psicológicos, los conflictos más internos que se crean a partir de la no apertura hacia la diferencia. O sea, no es nada más yo amo lo que quiero amar y lo hago de esta forma, sino qué sucede cuando la persona adquiere esa libertad y la persona se suelta al mundo, ¿no? Yo creo que es ahí donde nos estamos ubicando ahorita. Ya existe la apertura, ya existe la visibilidad, ya existe diferentes espacios desde los cuales podemos ser nosotros, pero ahora, ¿cuál es ese giro? ¿Qué es lo que pasa en medio de lo que quiero hacer a lo que se ve que hago? Entonces, sí es un libro sobre amor, pero también, y me lo comentaron mucho algunos compañeros, también es un libro sobre el odio absoluto.
porque Ujú. no puedes estar a medias tintas, pues, y menos hablando de algo tan profundo como el amor. Ok. Y extendiendo esta misma pregunta, ¿cómo surge la semilla de esta idea? Es decir, eh, tú que de alguna manera estás más cerca de lo canónico, es decir, no perteneces a una sexualidad divergente, sé que estudias género o la literatura desde una perspectiva de género y te interesa mucho la otredad. ¿Qué experiencia vital, a qué experiencia vital le atribuyes esta actitud de decir, quiero hablar sobre esto, esto me duele, esto me molesta, esto no se está hablando? ¿De qué obsesiones crees que nace este sistema de relatos que constituye el Lobby's Love, que tienen además un fuerte hilo conductor que es muy unificante? Hay libros de relatos que cada relato y que no encuentras la relación entre ellos. Aquí hay mucha cohesión. Es un libro que está bien tejido, tiene costuras firmes. ¿De dónde crees que surja en tu mente? Surge a partir de un trabajo académico y es lo chistoso, ¿no? Te he comentado en otras ocasiones, pero el público no lo sabe. Cuando yo comencé a escribir Lobby's Love, estaba haciendo mi tesis de doctorado precisamente sobre género y estaba analizando el fenómeno literario, obviamente desde la teoría narratológica, pero también desde teorías sociales, ¿no? Desde la teoría de género, desde el feminismo, eh, incluso desde los estudios culturales. Entonces, la teoría de género es muy compleja. Es muy compleja porque existe un chorro de posibilidades desde... Estamos hablando del ser, estamos hablando de una construcción que no puede ser unívoca. Entonces, hay muchas ramificaciones, hay muchas estratificaciones, hay muchas consideraciones que deben de ser tomadas en cuenta también dependiendo de las estructuras macro, ¿no? La economía, la cultura, la raza, el sexo. Entonces yo La estaba religión. pensando, ¿sí? ¿Cómo es posible que tratemos de unificar identidad o desunificarlas, pero también dentro de categorías? Desde la teoría y yo estoy estudiando estos conceptos que son bastante complejos, te digo, incluso casi matemáticos, yo siempre, matemáticos. El género son como las matemáticas o el álgebra del español, es muy, muy, muy complicado, porque incluso se habla de aspectos meramente biológicos. Dije, vamos a jugar a todo aquello que estás aprendiendo a conocer y todos aquellos recursos que tienes para interpretar el mundo a través de los textos. No sé, traspasarlo a la historia y se me hizo, no sé, como una tarea necesaria. Tenía que hacerlo y fue como empecé a construir estos personajes que eran fronterizos, que eran personajes muy distintos a aquellos que existen en esta homología del patriarcado que tanto conocemos ya gracias al feminismo. Claro. Tu libro anterior, que es de cuando ellos se narraron, ganó un premio nacional, los Juegos Triales del Valle de Yaqui, o el premio a Gerardo Cornejo. Y aunque es un premio que digamos, por tener esta categoría nacional, es un premio más grande que un estatal como el que gana Lobby's Love, la edición que viene después es una edición de corto alcance, ¿no? Publicado por el Instituto Nacional de Cultura con un aparato de distribución pues, moderado. ¿Qué tan distinta es la experiencia de publicar en el sistema institucional comparada con hacerlo a través de una editorial con una cobertura geográfica y comercial como Nitro Press, que lo hemos platicado mucho, hace un trabajo pues, titánico, ¿no? De estar en todas las ferias, de llevar el libro a todas partes. Entonces te da muchísima presencia, no solamente en México, también en otros lugares de Centro y Suramérica, frontera sur de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿cómo sientes que ha sido ese salto para ti de estar ya en una editorial que hace un trabajo completamente editorial, más alejado de lo burocrático e institucional como tu publicación anterior? Sí, el cambio es radical, sobre todo por lo que mencionas del alcance, ¿no? En Nitro hacen, como lo mencionas, una labor bien bonita y casi heroica, bueno, no casi heroica. Es muy poquita la gente que trabaja en esa editorial y hace unos libros bien bonitos estéticamente, perdón. Las ediciones son bien limpias y te hacen partícipe de todo el proceso. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Aparte de que la distribución es grande, que los libros se pueden encontrar básicamente en todas las
todas las librerías y aparte dentro de su mismo catálogo, tienes trato directo con ellos y te permiten involucrarte en todos los procesos. Entonces, yo lo que viví cuando ellos se narraron fue bien bonito, ¿no? Porque fue mi primer libro, fue la primera vez que me vi, ¿no? Publicada y que las personas se pudieron acercar a mí. A mí me gusta mucho la teoría de la interpretación. Me gusta mucho el diálogo, me gusta mucho el chisme. Entonces fue la primera vez que tuve la posibilidad de hablar con personas a lo mejor un poco alejadas a mí, que no eran así como de mi grupo tan cercano, y que pude escuchar las interpretaciones que tenían de los textos, porque tú sabes que deja de ser tuyo, ¿no? Cuando el lector lo lee. Entre mejor esté hecho, creo yo que tiene la posibilidad de menos lecturas, no de más. Entonces, el cambio ha sido bien grande. Siento que esa es la primera vez que he vivido así como ese proceso editorial. Cuando ellos se narraron, te digo, fue muy diferente, aunque también lo agradezco un chorro, ¿no? Pero Love is Love llega a más personas y pues incluso se puede llegar también a ese tipo de plataformas. ¿Sientes que de alguna manera es un paso más hacia la profesionalización? Es decir, te hace sentir más escritora, más, vaya, te hace más fácil, te hace más fácil creer si te ves en una librería grande, en un catálogo de internet, etcétera. Dice gran parte de la teoría de género que somos seres performativos, entonces sí, se necesita también un poco esta performatividad, necesitas ensayar que te estás profesionalizando, ¿no? Necesitas creértela. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí influye muchísimo ver tu libro moviéndose en otros lugares y que hace que una adquiera así como un poquito más de poder o te la crees. Ok. Hablando ya de aspectos muy, muy específicos de tu técnica literaria, de tu estilo, tú y yo nos leemos mucho mutuamente, nos hemos convertido como en el corrector así uno del otro, o en el lector de pruebas de uno del otro, y además de eso, solemos hablar con gente que lee al otro, es decir, yo hablo mucho con gente que es y viceversa. De estas experiencias, creo que una de las cosas que más fuertes me quedan es el énfasis que tus lectores tienen en lo sensorial que es tu literatura. Es decir, son lectores que hablan de cómo tu literatura tiene olor y tiene sabor y tiene sonido, son elementos presentes, la música. Te me trabaste. El sabor de los actos, los perfumes, a la hora de construir tu obra, cómo concibes la música que está sonando en un relato, los sabores de la comida que un personaje está preparando o disfrutando, ¿lo piensas o surge conforme lo vas construyendo? No te entendí una parte del medio de la pregunta, pero era sobre la sensorialidad dentro de los textos literarios, ¿verdad? Sí. De hecho, hay algo muy padre que pasa con la metaliteratura, que te das cuenta que existe desde antes de que existe el texto. Por ejemplo, estaba diciendo Julián Herbert en un taller que dio el sábado, muy padre, en Fábrica de Historias, sobre autoficción, que inclusive la comodidad o no del mismo escritor al momento de estar escribiendo se va a reflejar en el texto. Entonces, es imposible no sensibilizarlo, ¿no? Y no sensorializarlo. ¿Cómo conocemos el mundo? Ya sé que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero la manera primaria de conocerlo es a partir pues, de lo que tenemos al alcance, que son nuestros 5 sentidos. Creo yo que si la literatura no sabe, no se siente, no se ve, no duele, no huele, no sé si ya dije huele también, no se cree. Entonces, para meterse lleno en el texto, para poder asimilar el texto, para poder sentir el texto, necesitamos todos aquellos recursos que necesitamos o que utilizamos en la realidad para conocernos, ¿no? Porque la literatura que es, sino un reflejo mismo de la misma vida o la autoficción de la misma vida. Entonces creo que es bien importante a la hora de escribir y a la hora de leer, tener en cuenta que no solo estamos viendo algo, tener en cuenta que la descripción visual no es como lo único, lo exclusivo,
que pasa muchísimo con la literatura, ¿no? Casi siempre nos quedamos con la descripción, podemos ver cosas preciosísimas, ¿no? A partir de esa estrategia muy buena que tienen la mayoría de los narradores, pero ya ves que dicen que nosotros recordamos casi siempre con sabores, con sonidos, no tanto con una reproducción visual de la memoria, sino una reproducción más primigenia todavía. En esta discusión entre la ornamentación, digámoslo así, o la economía del lenguaje, ¿hacia qué polo te decantas tú? ¿Qué crees que está más presente en tu literatura? ¿Buscas economizar o por el contrario buscas adornar, acumular elementos, ser profundamente descriptivo? A mí me gusta mucho ser muy puntual en las descripciones, es decir, utilizar un chorro de puntos y seguidos para terminar oraciones que sean claras, sujeto, verbo, predicado, objeto directo, que no haya mucha concatenación, creo que me trabaste. En ese caso, busco esa cierta puntualidad, pero o sea, me gusta mucho el ornato, me gusta mucho el juego del lenguaje por el lenguaje, buscar un campo semántico que justifique todo mi tema y estarle dando vueltas de principio a fin. Entonces es un poquito de los dos. Economía en cuestiones sintácticas, pero así como una cosa exorbitada en cuestiones de lenguaje. Ok. Bueno, la charla en la que estamos ahorita, y vuelvo a agradecer a todas las personas que estén en línea con nosotros viéndola, la titularon Construcción de Identidades, o algo va por ahí el título. Creo que tu libro no podían haber elegido mejor, pues, ¿no? Una obra que se adaptara a ese título por muchas cosas que los que lo leerán comprenderán al leerlo y quienes ya lo leyeron entienden perfectamente. Respecto a este asunto de la literatura, ¿cómo consideras que se posiciona respecto a esto, respecto a la construcción de identidad? ¿Consideras que vivimos en una época en que la literatura busca capturar la realidad o busca construirla? Es decir, un disco que se vuelva aspiracional. ¿La literatura es capaz de hacer eso, de crear ideales o de crear sistemas modélicos que después la sociedad busque representar? La literatura tiene doble filo, ¿no? Se ha utilizado desde siempre para adoctrinar, desde siempre, sobre todo la literatura que atiende a ciertas necesidades de Estado. Y con ese adoctrinamiento se crean esas identidades homogéneas, ¿no? Que son políticamente correctas. La idea de unicidad, creo yo que nace, como te decía hace rato, desde los mitos originarios hasta la construcción religiosa del ser católico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la literatura? Intenta capturar la realidad. Ya después sigue este otro proceso de asimilación o no. Siempre la captura. Es imposible que no lo haga. Entonces, toma distinto camino cuando se asimila a cuando se intenta deconstruir. No sé si me explico. Bueno, estas son las pautas, estas son las reglas, ese es el ser mexicano, este es el ser, todos los adjetivos que podamos dar a lo que se incluya dentro de la derecha, lo asimilo y soy él, ¿no? O sea, me construyo dentro de ella. O, ¿sabes qué? Esa es la realidad, estamos viviendo ese tipo de actos terribles, estamos viviendo una violencia que cada vez es más categorizable y pues lo que quiero es todo lo contrario a aquello que veo. Y sí, a lo mejor en mi muestra estética participo, ¿no? Como parte reproductiva de esa violencia, pero para hacerlo evidente. Y cuando lo hago evidente nos damos cuenta, ¿no? De que algo está realmente mal. Una es regodearse en el morbo, u otra es hacer algo con la violencia. Una es asimilar una construcción de la identidad para hacerla y otra para construirla. Entonces yo creo que aunque no me gustan los juegos polarizados, las cosas maniqueas, es como muy evidente en todas las artes esta doble tendencia. Este gran aparato, este sistema así súper abarcador que llamamos literatura,
ha tenido o está formando sincrónicamente diario, ¿no? Una colección de bestias o de grandes monstruos de los que se habla por época, pues, ¿no? Tal vez en la medieval podamos hablar de los dragones o de los demonios o de las fuerzas oscuras. Y, y conforme avanza, el temor del extranjero, la ignorancia, los vicios de la sociedad, etcétera. Quizá en este momento podríamos poner 3 o 4 cosas, ¿no? Un sistema capitalista, en nuestro caso, que estamos en una cultura que es latinoamericana y que tiene como elemento muy preponderante así una visión heteronormativa que va desde lo patriarcal hasta lo plenamente misógino, la violencia, sino el sometimiento, la opresión de un género al otro. Que la literatura puede convertirse en una herramienta para transformar esa visión del mundo, es decir, se puede plantear desde ahí este mismo combate que se está dando en la realidad. Totalmente. Como decía al principio, si la literatura es un espejo simbólico de algo, también puede ser una réplica real de algo. Gracias a muchas mujeres que están trabajando de manera sorprendente, cada vez es mayor el número de muestras escriturales que son totalmente directas, ¿no? Que van directo contra este mismo sistema que mencionas. Entonces yo creo que sí, que así como la literatura puede adoctrinar dentro de las otras categorías que son como las comunes y las canónicas, también nos pueden ayudar a construir un pensamiento crítico, un pensamiento histórico, un pensamiento social que abona totalmente a la lucha, ¿no? Porque, como te decía, todas las grandes crisis necesitan una gran transformación y yo creo que este momento social se está viviendo en el mundo, pero creo que Latinoamérica es como lo más evidente. Nos habíamos tardado muchísimo, tardado muchísimo para llegar, ¿no? A este momento preciso. Que ni siquiera la pandemia ha podido detener, eso se me hace increíble, porque al principio sí decíamos, a la torre, ¿qué va a pasar? O sea, ¿desde dónde se va a hablar si todo el mundo estamos con miedo y estamos pensando en una cosa mayor que es la propia supervivencia? Pero después dijeron, aguanta, o sea, Claro. también esto es la propia supervivencia, ¿no? 10 asesinatos diarios y todo lo demás que ya conocemos en cuestiones estadísticas. Entonces, qué feo que tuvimos que llegar a estas... a esas estadísticas tan tristes, a estas realidades que ojalá que en un momento sean historia de verdad, que no se sigan repitiendo, pero pues afortunadamente se está haciendo algo y yo creo que este algo que se está haciendo es súper fuerte, es súper valiente y es de aplaudirse. Ya sabes, yo soy muy fan de los videojuegos. Me recordaste mucho a este momento en el que estás jugando el videojuego y le pierdes el chiste y le cambias a la dificultad más avanzada, como que estamos haciendo esto ahorita, ¿no? Que entramos a este momento en el que tenemos que seguir enfrentando los mismos problemas, pero en un mar difícil, con enemigos más fuertes, circunstancias más adversas. Tu respuesta a mi pregunta anterior también respondió la mitad de mi siguiente pregunta, pero voy a mencionar la parte que me contestaste de todas maneras para dar... te iba a preguntar si te parecía que ya se estaba produciendo esa literatura de la autoridad. Me mencionas que ya hay varias autoras que lo hacen muy fuertemente, muy inteligentemente, entonces eso queda ahí solventado. La otra parte, la otra mitad de esa pregunta es, ya hay voces que son reconocidas por esta cosa tan abstracta y tan dura, inamovible que es la academia, ¿no? Como si esto pertenece a la tradición, esto sí es de lo que se tiene que leer y que venga desde estas trincheras. Sí, te nos cortaste en medio. ¿Yo también me estoy cortando o eres tú nada más? Bueno, lo que alcancé a escuchar, ¿cuáles son aquellas escritoras, ¿no? que están denunciando y que están buscando cambiar Nosotros y no con los... ¿Eh? Sí, por una parte,
preguntaba sobre las visiones femeninas, pero también sobre las voces de las sexualidades alternativas. Ajá. Ok, sí, fíjate que he estado hablando mucho de esto contigo, ¿no? Y con otros amigos y amigas, escritores, escritoras, y es bien, bien grande. Este nuevo boom es súper considerable porque, por ejemplo, si hacemos una revisión histórica, a lo mejor por décadas podemos encontrar 2, 3 grandes voces bien, bien, bien importantes, ¿no? Una Rosario Castellanos, una Inés Arredondo, un Amparo Dávila, etcétera. Pero si nos ubicamos ya en los 2000, podemos encontrar así un mosaico grandísimo de escritoras que están de verdad escribiendo desde el cuerpo, que es lo que nos pertenece, lo que no nos pertenecía y ahora nos pertenece, ¿no? Y pues te puedo nombrar en un ratito muchísimas, ¿no? Está Fernanda Melchor, está Liliana Blum, está Ana Clavel, está Valeria Luiselli, está Cecilia Udave, Patricia Lauren Kulik. Son muchas y están escribiendo en el mismo tiempo. Y están escribiendo en grandes sellos editoriales y están presentando sus libros desde una constitución política del mundo también, nada más. No están hablando, no se quedan nada más con la charla de cómo son sus personajes o qué dicen. Cuentan más allá y eso me gusta mucho, que hay una postura política bien empoderada sobre la profesionalización de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues tú las has leído casi todas, ¿no? Son relatos súper violentos que siempre tratan de cosas que son bien subversivas, de cosas que van súper en contra de esa norma o de ese camino trazado por una institución bien extraña, ¿no? Porque todas las reglas del deber ser, de la construcción esta, del matrimonio heterosexual para preservar la especie, una familia, en teoría está cargada de connotaciones positivas, ¿no? Pero si te pones a ver todo lo, y lo dije súper en teoría y con comillas, sé que se vea, pero todo lo que hay detrás, todo lo que hay desde la construcción del género, debajo de esa idea de algo que tiene que ser de una sola forma, así como el caballo, ¿cómo se llama esa cosa que les ponen a los caballos? Es bien violenta. No teníamos la capacidad política de expresarnos, de hablar desde nuestra propia construcción del mundo. Cuando se hablaba de nosotros era desde la perspectiva del hombre, son cosas que ya se han hablado mucho, ¿no? Entonces, de repente ver solo en México a todas estas mujeres que están haciendo esto, que tú te quedas, ¿cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible que escriban de esta forma tan brutal, tan hermosa, tan sensorial, tan erótica? Entonces, es una respuesta a todas aquellas represiones que siempre han estado latentes, desde la crianza, en la educación también, en la vida social, laboral, en los derechos civiles. Entonces, era necesario, no podía existir de otra forma. Entonces, sí, hay un boom muy grande y son muchísimas las que lo están liderando. Y me da mucho gusto. ¿Crees, es decir, no que creas, ideológicamente te posicionas en este mismo contexto? Es decir, tu obra está pensada para también tomar una postura combativa, para también tomar una propositiva. ¿Cuál consideras tú o cuál desearías que fuera el aporte de todo tu trabajo, que ahorita suma 2 publicaciones, pero también suma muchísima poesía, también suma muchísima publicación, investigación, todo que estás formando tu propio corpus, ¿cómo aporta o qué pretende traer a la discusión en la gran fotografía del corpus de nuestro contexto social? Sí, definitivamente esa es la postura, ¿no? Siempre he dicho que la literatura es un acto político, el arte en general, y sería un desperdicio y una mentada de madre, perdón por el francés, a todas las que nos anteceden, no utilizar esa trinchera o este espacio para poder denunciar. Sería ilógico y absurdo que escribiéramos, te digo porque es una constante, o sea, es una constante y no tiene que ver nada más con lo que yo te estoy diciendo. Nos quedan 3 minutos para cerrar, Gerardo. Entonces sí, por supuesto que mi postura es política, por supuesto que mi postura intenta
evidenciar todos aquellos silencios que se habían construido de manera perpetua en la historia. Y yo creo que gracias a esto, no gracias a mí, no me refiero a todas ellas y a todas nosotras, podemos cambiar poco a poco la concepción de qué es ser mujer. Porque decía Platón que la mujer es el buey del hombre y nosotros estamos construidos a partir de este imaginario de la cultura clásica. Imagínate qué feo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y Entonces, Aristóteles dijo un macho imperfecto y Schopenhauer dijo un ser de cabellos largos e ideas cortas, etcétera, ¿no? Ese fue el papel anterior, que bueno que ya no sea, o que esté dejando de serlo, más o menos paulatinamente. Bueno, hemos estado en foros donde nos dan 10 minutos, Selene, hemos estado en foros donde sí, nos dan 1 hora y nos den lo que nos den, nunca nos va a alcanzar el tiempo a tiempo para partir porque siempre estamos sumándole más a nuestro diálogo. Pero me gustaría mucho que aprovecháramos estos últimos instantes para que nos contaras dónde pueden conseguir los lectores Love is Love, ya sea para que se os manden a casa, para comprarlos si tienen un lugar cerca, y pues que puedan hacerse de él y leerlo. está en la página de Nitro Press. Está lo visual, miren qué bonito. Está en Gandhi, está en el sótano, está en PQU, que es una librería aquí que atiende un amigo de nosotros. Pero yo creo que la manera más rápida y fácil de acceder al libro es por medio de la página de Nitro. Pero también está en esas otras editoriales, librerías, perdón, que les comento. Ok. Bueno, es precioso, no solamente como un libro objeto que está muy bien trabajado pues con todo el oficio que Nitro Press ha hecho en los años que tiene trabajando. Sobre todo, pues lo importante, ¿no? El contenido del libro es maravilloso. Es una voz que definitivamente va a sorprender a cualquiera que no haya leído a Selene, por mucho que haya leído a las otras grandes autoras cuyos nombres ya mencionaste. Creo que cualquiera que te lea va a sentir, pues está al mismo tiempo una llamarada, ¿no? Y una ráfaga de aire fresco. Tienes una voz muy fuerte que pues, yo no me canso de admirar. Y bueno, la recomendación es esa, que se acerquen a leerla. Esperamos que esta charla haya hecho justamente eso, les haya dado la cosquilla por lo menos de acercarse a la literatura de Selene Carolina Ramírez, una de esas más prometedoras y más fuertes del noreste de México. Pues muchas gracias a ti particularmente, Selene, por invitarme y pues por deleitarnos con tus ideas. Gracias por aceptar y saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien, síganse cuidando mucho.